Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Acción de barrio para escuchar a la comunidad. Disminución en la cantidad de permisos para campamentos. Así fue el segundo juicio de Nicolás Maduro y CILIA FLOREZ. NOELIA Castillo recibió la eutanasia en España. Les manda migración para no pagarles después de hacer el trabajo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y como sabemos, cada jueves el primer ministro junto con su equipo van visitando algunos barrios bajo la acción, en donde allí no solamente conocen las preocupaciones, las quejas, pero también escuchan las necesidades de la comunidad. Una vez más estuvo allí el primer ministro. La acción de barrio comenzó ayer jueves desde las 8:30 de la mañana junto con los trabajos de limpieza como la recolección de desechos en la vecindad. Durante el recorrido, muchos habitantes abrieron sus puertas para recibir al primer ministro Mike Eyman y su equipo, aprovechando la oportunidad para conversar directamente y compartir sus preocupaciones. Uno de los temas principales fue el problema de los desechos. Diferentes residentes expresaron su satisfacción con la iniciativa, señalando que después del cierre del vertedero se volvió difícil deshacerse de la basura, causando acumulación en algunas áreas. Sin embargo, hemos visto cómo acciones, por ejemplo, como Baki en Barrio, ha ayudado a aliviar no solamente este peso para lo que tratan los desechos en la isla, pero también ayudándole a las personas para que encuentren un lugar cada mes y de esta manera deshacerse de los desperdicios. Gracias a la acción de barrio el día de ayer, esta situación ha encontrado alivio, permitiéndole a los habitantes limpiar alrededor de sus casas y mejorar el ambiente de vida en el barrio. Cambiando de tema, como ya sabemos, está todo listo para que arranque una de las temporadas que más gusta a las familias y es la temporada de campamentos que arranca este domingo. Sin embargo, lo que indicó el cuerpo policial es que este año, en comparación con el año anterior, se recibieron menos cantidad de peticiones para acampar. La temporada de campamentos en Aruba está lista para comenzar y va desde este 29 de marzo, el domingo, hasta el 12 de abril del 2026, con una ligera disminución en la cantidad de permisos y campistas en comparación con el año pasado. Este año se otorgaron un total de 203 permisos, con alrededor de 3.800 personas que irán a acampar. Esto representa 13 permisos menos y 305 campistas menos en comparación con el año 2025. A pesar de esta disminución, el cuerpo policial de Aruba indica que están completamente preparados para mantener el control y la seguridad durante el periodo. La policía, junto con diferentes actores involucrados, ha sostenido reuniones informativas con los campistas para recordarles las reglas y las responsabilidades. Entre los puntos principales están mantener la limpieza, evitar música muy alta, colocar el permiso de forma visible y respetar a otros campistas. También existen restricciones claras. No se permite hacer barbecue con carbón, solamente con gas. No se permite cortar plantas ni bloquear caminos. Para los niños, la policía enfatiza la supervisión constante y la protección contra el sol. El cuerpo policial anuncia que los controles continuarán durante la temporada. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública una vez más hace una llamada a la comunidad para que verifique y se dé cuenta si tiene de pronto aguas posadas en la parte de afuera de sus viviendas, porque esto podría ser el lugar perfecto para los criaderos de mosquitos. El Departamento de Salud hace un llamado a la acción a todos los ciudadanos para que asuman responsabilidad inmediata en la reducción de criaderos de mosquitos en la isla. Investigaciones en barrios alrededor de Aruba muestran que a pesar de los esfuerzos continuos de la sección de Yica en BIM, que recorre casa por casa educando y concientizando a la comunidad, aún se encuentran muchas viviendas y lugares con agua estancada o acumulada innecesariamente. Cada lugar en donde el agua queda estancada representa
representa un potencial criadero de zancudos y un riesgo directo para la salud. El Departamento de Salud enfatiza que eliminar el agua estancada es el paso más urgente y efectivo para cortar la cadena de reproducción de los mosquitos y reducir la cantidad de zancudos adultos que vuelan alrededor. Al observar la situación regional donde los casos de chikungunya y fiebre amarilla continúan aumentando en países cercanos, el nivel de alerta debe incrementarse. Aruba no está excluida de este riesgo. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia del momento. El día de ayer en Nueva York se llevó a cabo una vez más delante de la Corte de Justicia el segundo juicio a Nicolás Maduro y CILIA FLOREZ. En esta oportunidad se le vio de una forma diferente y no solamente un poco como asustado, pero también, según lo que indicaron, la parte de CILIA FLOREZ también hicieron una petición en cuanto a su salud. Justo terminó la audiencia en el caso contra Nicolás Maduro Moros, el ex líder del régimen venezolano, y su esposa CILIA FLOREZ se presentaron hoy en la corte. Personalmente los observé quizá luciendo un poco más saludable que la última vez, aunque yo no estuve aquí en persona, pero vi las imágenes. Notablemente Maduro parece que ha perdido algo de peso. La última vez que se presentaron en la primera audiencia, cuando se declararon no culpable, Maduro habló al público, a los periodistas, a aquellos presentes, y dijo que él era aún el presidente de Venezuela, que era un prisionero de guerra, que era un hombre decente. En esta ocasión ni Maduro ni CILIA hablaron, no tuvieron oportunidad de referirse ni al juez ni al público, solamente los escuchamos saludar a Maduro, a su equipo de defensa. El tema principal, entre los tres temas que se tocaron hoy, uno fue que la defensa de CILIA FLOREZ habló de que están preocupados por su salud, porque necesita un ecocardiograma, porque ha presentado algunos síntomas. El otro tema que se habló fue qué va a pasar con el testimonio de testigos, en este caso, que podrían estar vulnerables, sujetos a algún tipo de represión o de consecuencias estando en Venezuela, si los otros acusados en este caso, entre ellos Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, o Diosdado Cabello, permanecen libres en Venezuela. Si ellos tienen acceso a la evidencia, ¿qué podría pasar con las personas que han presentado testimonio? Si estarían vulnerables. Pero el otro tema, el tema principal que se discutió durante la mayor parte de la audiencia fue ¿quién va a pagar por la defensa de Nicolás Maduro Moros y CILIA FLOREZ? CILIA FLOREZ y Nicolás Maduro dicen que ellos no pueden, que no tienen los fondos para cubrir su defensa, su proceso de defensa, que no tienen con qué pagar lo que va a ser una investigación extensa. Entonces, el gobierno de Venezuela dice, nosotros podemos pagar por los gastos. El gobierno de Estados Unidos todavía tiene sancionado al gobierno de Venezuela. Entonces, los fiscales trajeron a colación casos de ley anterior donde dicen, si los fondos son ilegales, lo que serían considerados ilegal porque este gobierno de Venezuela está sancionado bajo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esos fondos no se pueden utilizar para ir a la defensa. Entonces recurrirían a los fondos públicos de Estados Unidos, a las Cortes de Estados Unidos a pagar el costo de la defensa. El juez recalcó que esto sería un gasto demasiado para los tributarios en Estados Unidos, que sería un gasto demasiado alto para el público de Estados Unidos pagar, y que además sí se puede garantizar, sí se puede pedir una licencia al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que permita que se usen esos gastos. Dentro de toda esta discusión se trajo a colación la gran contradicción que existe en este caso, que el gobierno de Venezuela sigue sancionado, pero al mismo tiempo está negociando con el gobierno de Estados Unidos, están generando nuevos fondos, y que de esos nuevos fondos, a raíz de las inversiones y de los negocios con Estados Unidos en petróleo y minería, se podrían cubrir los gastos de la defensa de Nicolás Maduro y CILIA FLOREZ. La pregunta es, ¿cuál es el sentir de los venezolanos? Que el 70% en las últimas elecciones del 2024, según la evidencia presentada por la oposición y según ha sido reconocido por líderes alrededor del mundo, no votaron por Nicolás Maduro para ser el presidente. ¿Es justo o no que sean los venezolanos quienes paguen por esta defensa? De unos fondos que, según han traído a colación los miembros de la Fiscalía, fueron utilizados para mantener la represión y la opresión
de un régimen que ahora está en transición, pero cuyas figuras principales, muchas de ellas, excepto Nicolás Maduro, se mantienen en el poder. Y vamos ahora al Bajo Cauca en Colombia, en donde las autoridades se encuentran alarmadas por la cantidad de disturbios, protestas y manifestaciones que se han salido de las manos, al parecer por pertenecientes también a las disidencias de las FARC que se han unido también a este tipo de marchas. Estas imágenes tienen en alerta a las autoridades de Antioquia en medio del paro minero del Bajo Cauca, que ya completa hoy 11 días. Según la dependencia de seguridad del departamento, el paro estaría siendo infiltrado por miembros de grupos armados al margen de la ley. Esos son bandidos, son una cantidad de gamines instrumentalizados por la delincuencia. Muy seguramente detrás de esto está el Clan del Golfo, y es mucha la plata que se está moviendo para que toda esta gaminería saquee, ataque la fuerza pública, bloquee vías, queme vehículos. El paro minero, que aún no encuentra una salida, deja hasta el momento 6 vehículos quemados y pérdidas económicas cercanas a los 20.000 millones de pesos por parte del sector del transporte de carga. Los hombres de este cartel serían los responsables de todos los desmanes. El cartel ya está en manos de la Fiscalía y lo que le estamos pidiendo a la comunidad de bien, a la comunidad que se está viendo afectada por los desmanes de estos desadaptados, es que nos den información que nos permita identificarlos para iniciar todo el proceso de judicialización, y por esa información, por cada uno de esos sujetos, estamos ofreciendo hasta 50 millones de pesos de recompensa. Los mineros han manifestado desacuerdo con el accionar del gobierno. Que la manifestación ha sido de forma pacífica por el gremio minero. Mientras tanto, el UNDEMO ataca sin cesar a personal de la comunidad, a personal civil. Hoy se esperaba el inicio de diálogos entre el gobierno y los mineros. Sin embargo, estas conversaciones parecen lejanas en estos momentos. Y nos vamos a la República Dominicana, porque allí muchas personas extranjeras que están residiendo en este país ven de pronto con cautela lo que está ocurriendo frente a la petición de permisos, pero también a lo que tiene que ver con la parte laboral. Pues muchos de ellos tienen miedo porque, a pesar de que cuentan con el permiso laboral, hay algunos lugares que de pronto están haciendo este tipo de redadas. Entre las limitaciones establecidas en la nueva resolución de migración se encuentra que el permiso de trabajo no contempla actividades informales como motoconcho, transporte, ventas ambulantes o mensajería, lo que ha generado incertidumbre entre los extranjeros que esta mañana acudieron a la sede de migración para renovar sus permisos. No, deberían dejar que todo el mundo se busque la vida como mejor pueden, ¿verdad? Si ya tienes un permiso de trabajo, debería dejar que pudiera hacer cualquier otra cosita, una chiripita, como quien dice. De si tiene permiso debe trabajar. Los ilegales no, pero si tienen contrato, o sea, si tienen su carnet, debe trabajar. Porque yo entiendo que van a pensar mejor eso, porque se supone que necesitamos incrementar el ingreso y que Dios lo va a permitir. La resolución 001-2026 establece que los solicitantes deberán presentar un contrato de trabajo registrado en el Ministerio de Trabajo, además de una carta del empleador y certificación de inscripción en la Seguridad Social, lo que ha provocado rechazo de las organizaciones de derechos humanos y de apoyo a los migrantes. Es como seguir acorralando una situación de absoluto extremo en perjuicio de quienes necesitan. Aplicarlo ahora sería institucionalizar los niveles de macuteo. Es legal, pero no es oportuno. La República Dominicana no está preparada para implementar decisiones de esa naturaleza. Vendedores ambulantes, algunos incluso con su permiso recién renovado, expresaron su preocupación sobre la posibilidad de continuar laborando bajo las condiciones nuevas. Ahora vamos a España, también una de las noticias que ha conmovido a muchas personas, y es el caso de la joven Noelia Castillo, quien el día de ayer recibió la eutanasia. La causa o también las condiciones por las cuales ella tomó la decisión, a continuación. Finalmente, tras casi 2 años de batalla legal contra la organización ultracatólica Abogados Cristianos, Noelia Castillo ha fallecido este jueves a los 25 años.
A Noelia se le concedió la eutanasia en julio de 2024. La joven catalana había pasado parte de su infancia en un centro de menores y estaba afectada por una paraplegia tras un intento de suicidio anterior. Hasta este jueves el padre intentó frenar todos los recursos posibles de Noelia para acceder a esa muerte digna. Sin embargo, todos los tribunales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rechazaron los argumentos propuestos. Una larga espera para Noelia, que ya ha recibido la eutanasia. Informó Marina Sarmiento de Televisión Canaria para la Alianza Informativa Latinoamericana. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, copei da way. Paga online, online banking. Regla serviço, conceita WhatsApp. Regla mais cosas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que durante años expertos han indicado que de pronto aquellas personas, entre casos también de jóvenes, que tienen los altos índices tanto del colesterol y triglicéridos, tiene que ver por la mala alimentación y los malos hábitos que tienen, entre ellos el sedentarismo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Son décadas de mala alimentación, tecnología que los ha vuelto adictos, factores estresantes que cada vez son más frecuentes y el encierro por el COVID sacó a la luz que el sedentarismo es un peligro para la salud. Todo en conjunto han sido factores que han demostrado cómo han contribuido a que los niveles de colesterol y triglicéridos cada vez estén más altos en gente joven, pero también el factor hereditario. Como estábamos hablando de hereditario, pero la gente no está haciendo ejercicio, la gente sigue fumando, la gente sigue aumentando de peso. O sea, el sedentarismo y una mala alimentación con otros, ¿verdad? Como el cigarrillo, y hay otro factor de riesgo que siempre hemos hablado, el estrés, la ansiedad, la depresión, que es otro factor de riesgo adicional, pues todo eso influye, ¿verdad? A acelerar un proceso que supuestamente es natural, porque según envejecemos pues tenemos arteriosclerosis. Pero cuando los lípidos están altos, el colesterol está alto, y cuando tenemos otros factores de riesgo, que hay muchos pacientes jóvenes hipertensos también, que está descontrolado y no así ni lo sabe porque no se toma la presión, todo eso influye a que esa arteriosclerosis sea más rápida, más progresiva, y tengamos eventos cardiovasculares que incluye cerebrovascular, corazón y pierna, enfermedad periférica vascular, pues
vengan a edades más tempranas. Se estima que en los Estados Unidos 1 de cada 4 adultos tiene niveles altos del llamado colesterol malo o LDL y los números deben estar en... Los números, idealmente todo el mundo debe tener menos de 100 y los de muy alto riesgo menos de 55. Hay pacientes como el diabético, pero ya esto se ha recomendado, que independientemente como tenga el colesterol o paciente con enfermedad renal, estadio 2 o estadio 3, esos dos pacientes deberían tener un colesterol bien bajito y deberían estar en estatinas independientemente de cómo esté su colesterol. O sea que esas recomendaciones, porque ya el paciente que tiene enfermedad renal crónica y diabético ya por sí es un paciente de alto riesgo para tener eventos cardiovasculares. Otra de las recomendaciones es usar una medida que calcula el riesgo del paciente a tener un evento cardiovascular a 10 años. Hay una calculadorita bien buena, ¿verdad? Que es un riesgo a 10 años. Que está revisada, ¿verdad? Que incluye la edad del paciente, cuánto tiene de LDL, si es hipertenso o no es hipertenso. Entonces uno va calculando en esa calculadora, que eso le toca al médico, cuál es el riesgo a 10 años. Entonces ellos te ponen de 0 a 3%, de 3 a 5, y así eventualmente te van diciendo cuánto factor de riesgo, cuánto es la probabilidad que ese paciente tenga un evento y cómo lo vas a tratar. Entre lo informado está que el 80% del riesgo de enfermedad cardiovascular es prevenible. Si se diagnostica a tiempo, por eso es que estas guías hacen ese énfasis de detección temprana. Está la prevención primaria, que es yo voy a tratar al paciente para evitar que tenga un evento. Está la prevención secundaria, que es yo te voy a tratar después que te dio el evento. Así que, en mi opinión, yo creo que ellos están haciendo mucho énfasis a esa prevención primaria, que incluye medicamentos sin duda, pero también hacen un énfasis bien grande en cambios de estilos de vida. Y ahora vamos a nuestra sección de las más virales y son estas imágenes que llegan desde Maryland en los Estados Unidos, en donde una mujer contrató a un grupo de migrantes que no tienen sus documentos en orden de origen guatemalteco para que le arreglaran el techo de su casa a valor más o menos de $10,000. Cuando ya estaba casi finalizado el trabajo, ella misma llamó al Servicio de Migración de los Estados Unidos. Un reciente caso ha generado gran controversia y ocurrió en Maryland, en los Estados Unidos, en donde al parecer una propietaria de una vivienda fue acusada de contratar a trabajadores inmigrantes indocumentados y tras la finalización del trabajo, llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, para evitar pagarles los salarios acordados. El equipo de 6 trabajadores guatemaltecos trabajó durante 3 días remodelando el techo de una casa. Cuando el trabajo estaba casi terminado, agentes del ICE llegaron al lugar y detuvieron a los trabajadores. Testigos y reportes en redes sociales indican que la dueña de la casa llamó a las autoridades migratorias para no pagar los $10,000 acordados por el trabajo. Se reportó que la mujer incluso facilitó una escalera para que los agentes bajaran a los trabajadores. Uno de ellos, identificado como Brian, transmitió en vivo el momento de la detención. Expertos en derechos laborales señalaron que utilizar la amenaza de deportación para evitar el pago de salarios puede ser considerado una violación de la ley estatal de Maryland y una forma de explotación laboral. A pesar del estatus migratorio, las leyes federales y estatales de los Estados Unidos protegen a los trabajadores contra el robo de salarios. Lógicamente, las imágenes se viralizaron. Y si hablamos de imágenes que se han viralizado, vean a Miss Tailandia que tuvo un percance mientras que hacía la pasarela, pues sus carillas se desprendieron. Sin embargo, ella rápidamente accionó y continuó con el desfile. El certamen de Miss Grand Thailand tuvo un momento que se viralizó en redes luego de que la concursante Kamulwan Chanago sufrieron percance con sus carillas dentales en plena presentación frente al jurado. De acuerdo con un medio, el incidente ocurrió durante una de las etapas preliminares del concurso que forman parte del proceso previo a la gran final. En estas rondas, las participantes realizan presentaciones individuales donde deben demostrar su seguridad. El momento quedó captado en video y
rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales en donde acumuló miles de reproducciones. Allí, durante la presentación, la concursante tuvo un problema con sus carillas dentales, las cuales se desprendieron parcialmente mientras hablaba frente al público. Camon Wan se mostró visiblemente sorprendida por unos segundos y actuó con rapidez para cubrirse la boca, acomodar las carillas y continuar con su presentación sin abandonar el escenario y continuar desfilando con una sonrisa ante lo sucedido. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta este próximo mes de junio con Bucaramanga directamente gracias a Wingo. Aruba ahora conecta directo con el corazón de Colombia. Desde junio del 2026, vuela sin escalas desde Aruba a Bucaramanga con Wingo y descubre un destino lleno de magia, naturaleza y bienestar. Bucaramanga es la puerta de entrada al imponente cañón del Chicamocha. Esto te espera con experiencias únicas de salud, descanso, aventura y renovación. Un destino especial. Prepárate para conectar directo con una ciudad moderna, vibrante y rodeada de naturaleza. Aruba, Bucaramanga y viceversa directo gracias a Wingo. Hay un dicho popular que dice nunca es tarde para aprender y este hombre de 82 años sí que lo tiene claro. A pesar de su edad, él se recibió recientemente como veterinario. Entre jóvenes adolescentes y un grupo acotado de adultos, la figura de Rubén Butafoku sobresale el resto, no solo por su sabiduría, sino por su edad. A los 82 años, el hombre recibido previamente de piloto civil sumó una nueva estatuilla académica al recibirse de médico veterinario en la Universidad Nacional en la provincia de Córdoba. El camino que emprendió él comenzó hace varios años en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, donde rindió algunas materias. Sin embargo, por las vicisitudes de la vida, los trabajos que no daban resquicio para sentarse a leer, la familia y otras tantas circunstancias lo alejaron de su objetivo. Sin embargo, esto fue jamás un sueño que dejó a un lado. Con el tramo final en suspenso, el camino de Rubén siguió ligado a un rubro completamente antagónico, como lo es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Esto lo llevó a abandonar Buenos Aires para trasladarse a Córdoba, más específicamente a Villa del Dique. Allí fue donde debió volver a sentar las bases para vivir en otra parte del país, aunque sin descuidar su misión de retomar los estudios. Como se puede ver, allí este hombre de 82 años, muy orgulloso, se recibió como ahora no solamente profesional en el área de veterinaria. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con estas imágenes de un hombre en Argentina que estaba caminando por las calles junto con su familia cuando llegó a un lugar de electrodomésticos que estaba cerrado. Se dio cuenta que había una Alexa y empezó a enviarle los comandos. Una caminata nocturna en familia se transformó en un episodio viral que ya recorre las redes sociales. Todo empezó cuando un hombre pasó frente a un negocio de tecnología que, aunque estaba cerrado, mantenía sus luces encendidas. Al notar la presencia de un dispositivo inteligente cerca del vidrio, no dudó en lanzar el comando de voz: Alexa, apagar luces. Para sorpresa de su hija fue que, grabada la escena, el local quedó a oscuras al instante. Lejos de seguir camino, el protagonista decidió jugar un poco. Perdón, estoy indeciso. Prender luces, por favor, pidió con tono calmo. El sistema obedeció de inmediato, devolviendo la iluminación a la tienda. El video fue subido a TikTok por la usuaria, en donde tiene muchos comentarios. Muchos de ellos destacaron no solamente el físico del hombre, pero también otros aprovecharon para sugerir nuevas travesuras, como pedirle al asistente que ponga música de distintos artistas argentinos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.